Va a llegar en un momento inesperado, pero no piense, bueno, tengo mucho tiempo, puedo ir de fiesta, fornicar, puedo cometer adulterio, puedo mirar pornografía, lo superaré más tarde. Y todas esas cosas que hacen algunas personas. No debemos pensar que vamos a salir adelante con eso, porque la gente que adopte ese enfoque se sorprenderá, volverá antes de lo que esperan. No intente cronometrar el tiempo, es algo como el mercado de valores, los que lo cronometran a menudo pierden. No intente cronometrar el regreso de Cristo, solo reconozca el marco de tiempo general del que estamos hablando. En el mundo están sucediendo todo tipo de desastres, erupciones volcánicas, terremotos, pero el mayor problema que tenemos es el comportamiento del hombre, y debido a ello nos esperan tiempos muy difíciles. De hecho, tenemos el privilegio de vivir durante lo que será el momento más interesante de la historia del hombre, el clímax de los tiempos. Eso significa que la buena noticia es que se avecina un mundo mejor, pero antes de que Cristo regrese, nos esperan años muy difíciles. Y cuando miramos lo que está sucediendo en nuestro mundo, a veces es muy engañoso. Hoy, todos estaban afuera disfrutando de la vitamina D y del sol, disfrutando la oportunidad de tener compañerismo al aire libre y estar bajo el calor del sol. Así que tenemos un bonito día aquí. Y eso puede ser muy engañoso en cuanto a lo que está sucediendo en el mundo, porque es un mundo grande y porque están sucediendo eventos muy importantes, muy importantes. Antes de que Cristo regrese, nos esperan años muy difíciles. Todos los que tienen mi edad e incluso un poco más jóvenes vivimos bajo la sombra de una nube en forma de hongo llamada bomba nuclear. Y habiendo crecido en bases estratégicas de comando aéreo gran parte de mi vida, siempre supimos que seríamos la zona cero. Cuando estamos en una base de misiles, una base B-47 y luego B-52 que tienen esas bombas y esas bombas están almacenadas en esas bases, sabemos que si estalla la guerra, esa es la zona cero. Entonces lo último que quiero hacer al presentarles algunas cosas hoy es poner a nuestros jóvenes bajo el mismo tipo de nube. Porque como jóvenes nos tomamos las cosas muy en serio y a veces de otra manera, sin el contexto que tienen nuestros padres. Y escuchamos algo que es malo y podemos empeorarlo aún más. Tenemos muchos jóvenes que están aterrorizados por el cambio climático. Y puede haber un cambio climático. De hecho, el hecho es que siempre cambia el clima. Y sin embargo, vemos a estos jóvenes que son utilizados como peones por individuos que vuelan por todo el mundo en sus jets privados y tienen todos los lujos de esta vida y logran asustar a los jóvenes por el desastre que conlleva el vivir como estos mismos ricos viven. ¿Será así? No lo sabemos. Pero es interesante que, por ejemplo, la película Una verdad incómoda del señor Al Gore, por la que ganó el premio Nobel de la Paz, no estoy seguro cómo eso trajo la paz. ¿Hace cuántos años fue esa película? ¿Cuántos años pasarían para que la ciudad de Nueva York estuviera bajo 1 metro de agua o lo que fuera? Y si vivimos un poco más, podemos regresar y recordar de un enfriamiento global en los 70, luego el calentamiento global y ahora es cambio climático, porque lo cubre todo. Y cada 10 años que pasan, se les ocurre algo nuevo.
todo va a ser desastroso, la hambruna de 1975, algunas de las mismas personas, creo que Paul Ehrlich estuvo involucrado en eso. Y sí, van a suceder cosas, pero necesitamos comprender la verdadera causa de ellas, porque a veces estos activistas nos hacen temer cosas que no deberíamos temer. Pero la nube nuclear es algo que debe preocuparnos, y mientras estábamos afuera hoy y disfrutamos del sol, estamos muy lejos de Ucrania y de las áreas que están siendo bombardeadas y donde la gente está siendo destrozada y está muriendo. Estamos muy lejos de ello. Pero aunque sabemos que vendrán tiempos difíciles, el mensaje que tengo para ustedes, en última instancia, es que todo terminará bien para aquellos que confían en Dios. Terminará bien para aquellos que confían en Dios y hacen la voluntad de Dios. En el sermón de hoy vamos a reflexionar sobre la realidad de hacia dónde se dirige nuestro mundo. Pero también quiero alentarlos, especialmente a los jóvenes, a que no importa cuán mal se vean las cosas y el futuro o su vida en general o en la visión del mundo, si realmente pone a Dios y su obra en primer lugar, usted estará bien. Todo saldrá bien al final. Y, dejando de lado al mundo, se enfrentará muchas veces a situaciones que se ven mal. Las tragedias suceden en la vida. Pero si confiamos en Dios, al final todo saldrá bien. Entonces, ¿en dónde estamos hoy? He citado esto antes del libro Fiesta de Ernest Hemingway, donde Bill hace una pregunta sobre cómo había quedado en bancarrota. Y Mike respondió de dos maneras, poco a poco y luego de repente. Nuestro mundo ha ido avanzando gradualmente. Dura un tiempo bastante largo. Incluso podríamos retroceder más de un siglo con algunas de las filosofías de los siglos anteriores. Tenemos el libro de Charles Darwin sobre el origen de las especies, que comenzó a cambiar la visión que la gente tenía de la necesidad de Dios. Tenemos filósofos que tenían ideas muy diferentes a las que nos dan las escrituras. Y así, las cosas transcurrirán con bastante normalidad para la mayoría de nosotros. Ahora bien, llegó la Primera Guerra Mundial y la Segunda, esos son fallos importantes en el ciclo de las cosas de la vida, pero la mayoría de nosotros la vida ha sido bastante buena en la escena mundial. Luego en el 2020 tuvimos la primera pandemia en 100 años, algo que nuestros abuelos experimentaron en 1918, pero nos atacó este virus. Algunos dicen que no fue una pandemia, pero no voy a entrar en esas ramificaciones, aparte de decir que cambió nuestro mundo. Era un día brillante y soleado como hoy, y en cuestión de días, nuestro mundo cambió. Todo se estaba cerrando. Recuerdo haber viajado por todo el mundo en 2020, en febrero, y la gente apenas empezaba a darse cuenta de que se trataba de un problema grave. Y en marzo, todo estaba cerrado. Y fue solo recientemente que China se abrió al mundo. Fue tal vez hace un mes o 2 meses. No lo sé, no lo recuerdo exactamente. Pero eso fue hace menos de 3 años cuando todo esto pasó y nuestras vidas cambiaron. Las economías del mundo cambiaron. Acabo de escuchar en las noticias que CBS, una farmacia y otra más, no tienen suficientes trabajadores para jornadas extras como lo tenían antes. Encontramos que hay muchas ramificaciones en lo que sucedió en los últimos años.
Nada ha sido igual desde entonces, pero estamos volviendo a la normalidad. Pero 2 años después de la llegada del COVID, Rusia invadió Ucrania en el febrero de 2022. Ha pasado menos de un año desde que ocurrió esa invasión. Se suponía que esa invasión sería rápida y fácil. Creo que la mayor parte del mundo pensaba que sería así. Rusia pensó que sería así. Y creo que la mayoría de nuestros expertos en los Estados Unidos decían lo mismo, que esto terminaría en cuestión de días o tal vez en un par de semanas. Pero como hemos visto, se ha convertido en una guerra por poderes entre Rusia, con China, Irán, Corea del Norte y otros de su lado, contra los países occidentales de la OTAN del otro lado. Y se ha vuelto mucho más grave que al principio. Al principio parecía que la situación para los ucranianos era simplemente mala, pero lo que vemos es que estamos caminando sonámbulos hacia una situación más peligrosa. Esto no era algo que nunca hubiera sucedido antes. Así es como empiezan las guerras, muy parecidas a los incendios. Una chispa y se inicia un pequeño fuego y el viento se levanta y muy pronto hay un bosque quemándose o un incendio forestal que destruye y devora enormes extensiones de tierra. La situación en Ucrania empezó siendo bastante pequeña, pero poco a poco se está volviendo más grave. Los siguientes informes, los siguientes, y leeré varios de ellos, no son exageraciones, pero deberían sorprendernos. Este titular, por ejemplo, la Tercera Guerra Mundial ha comenzado, dicen los medios estatales del Kremlin, después del hundimiento del buque de guerra ruso Moscow. Eso fue el 15 de abril de 2022, menos de 2 meses después de que comenzara la guerra. El Kremlin decía que era el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. La televisión rusa declaró el viernes que la Tercera Guerra Mundial ya había comenzado después del hundimiento del buque Moscow y la guerra de Ucrania. Moscú advirtió que se intensificarían los ataques con misiles contra Kiev en respuesta a las incursiones a través de la frontera, un día después de que su buque insignia naval en el Mar Negro se hundiera. Olga Skarbeyeva, una de las principales figuras mediáticas de Putin, afirmó de manera extraña. Y esto muestra cómo a veces nuestros medios occidentales no se dan cuenta de la gravedad de algo. Dice aquí que ella afirmó de manera extraña que la guerra en Ucrania se había convertido en una guerra contra la OTAN. Ahora vemos que no es tan extraño. A lo que ha llegado puede llamarse con seguridad Tercera Guerra Mundial. Eso es totalmente seguro. Ahora definitivamente estamos luchando contra la infraestructura de la OTAN, sino contra la propia OTAN. Necesitamos reconocer eso. Una vez más, eso se remota a menos de 2 meses después de que comenzara la guerra. Emmanuel Todd, este es otro titular, dice: la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado. Este de hace unos días es de 16 de enero de 2023. El artículo dice: la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado, según uno de los principales intelectuales franceses, Emmanuel Todd. En declaraciones a Le Figaro la semana pasada, el antropólogo afirmó que Occidente también ha entrado en un conflicto existencial. Quedó muy claro cuando la situación empezó a intensificarse que el señor Putin no podía permitirse el lujo de perder. Creo que eso debería quedar claro para todos. No puede permitirse el lujo de perder. La introducción de ciertas armas, misiles Patriot y ahora tanques occidentales, realmente lo han convertido en un conflicto existencial para Occidente. ¿Cómo es posible que Occidente pierda esta guerra? ¿Y qué tipo de consecuencias
generaría. El artículo continúa diciendo, es obvio que el conflicto que comenzó con una guerra territorial limitada y escaló hasta convertirse en una confrontación económica global entre todo Occidente, por un lado, y Rusia y China, por el otro, se ha convertido en una guerra mundial. Todavía no es una guerra mundial propiamente dicha, pero lo que vemos es que las cosas empiezan a poco a construirse. Y ahora vemos una guerra que no durará unas pocas semanas, sino que puede extenderse literalmente por años. ¿Y qué tipo de escalada se producirá a partir de ahí? El UK Mail Online, 25 de enero, hace un par de días, dice: Rusia advirtió hoy que la decisión de Alemania de enviar docenas de tanques modernos a Ucrania es extremadamente peligrosa y llevará el conflicto a un nuevo nivel. El propagandista de Putin, Yevgeny Satanovsky, suena como a Satanás, presidente del Instituto de Medio Oriente de Moscú, dijo al canal World Online que se deberían utilizar misiles nucleares en el centro de la democracia alemana. Dijo, los tanques alemanes con cruces en sus armaduras marcharán nuevamente a través de Ucrania, atacando a los soldados rusos, refiriéndose a la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética bombardeó Berlín en 1941, y para mí esto es una señal de que el Bundestag, que ahora reemplaza el Reichstag, simplemente no debería seguir en pie por más tiempo. El terreno plano, ligeramente radioactivo y derretido permanecerá en su lugar. Mientras tanto, el propagandista favorito de Putin, Vladimir Solovyov, o como se diga, también despotricó sobre la medida, ya que ve como un golpe para el presidente ruso y al mismo tiempo es una prueba de que Alemania se ha unido a la guerra. Ahora bien, esto es propaganda, pero es más que propaganda, así es como lo verán ellos. Leí un artículo la semana pasada sobre un hombre que probablemente sabía más sobre Rusia que nadie y abordó el tema de Ucrania y aconsejó hace décadas que se mantuviera al margen. Me gustaría leer, veremos algunas escrituras en un momento, pero me gustaría leer un artículo, Predicciones del ruso Medvedev, Dmitry Medvedev. Predice que un cuarto Reich estará formado por Alemania, Polonia y otros países. Está prediciendo el ascenso del cuarto Reich para 2023. Eso parece un poco temprano, pero al mismo tiempo se comienza a ver hacia dónde se dirige todo esto, ya sea en el 23, 24 o 25. El Jerusalem Post dice: se creará el cuarto Reich que abarcará Alemania y sus satélites, Polonia, los estados bálticos, Chequia, Eslovaquia, la República de Kiev y otros marginados, dijo Dmitry Medvedev, expresidente de Rusia y firme partidario de la guerra en Ucrania. El lunes por la noche fue cuando lo dijo. Eso fue el 27 de diciembre, más o menos, y es una gran declaración y es bastante interesante porque lo que hemos visto en la profecía bíblica es que habrá una combinación de naciones en Europa, especialmente alrededor de Alemania, que conformarán lo que llamamos el poder de la bestia. No sabemos quién los unirá, pero sí sabemos que la mujer montará esa bestia, pero no sabemos quién será ese líder religioso, carismático, está aún por llegar. Pero por eso no necesitamos asustarnos y pensar que todo esto sucederá mañana. Hay muchas cosas que tienen que suceder todavía. Se necesita tiempo para formar ejércitos
para construir las armas de guerras y prepararse. Pero cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial, vemos lo rápido que pueden ir las cosas cuando las naciones ponen todo su empeño. Esta fue la cuarta de una lista de 10 predicciones que hizo Medvedev para el 2023, que compartió en Twitter. Varias de sus otras predicciones estaban relacionadas con preocupaciones económicas y financieras, incluido que el precio del petróleo subiría a $150 el barril. También afirmó que todos los mercados bursátiles y la actividad financiera más importante abandonarán Estados Unidos y Europa y se trasladarán a Asia. Afirmó que el sistema de gestión monetaria Bretton Woods colapsará, lo que conducirá al colapso del FMI y del Banco Mundial. El euro y el dólar dejarán de circular, el euro y el dólar como moneda de reserva mundial. Son bastante interesantes las cosas que él predice, y algunas de ellas se ven muy exageradas, pero debemos tener mucho cuidado de no descartar lo que dice, y les mostraré por qué. En lo que respecta a las relaciones europeas, Medvedev afirmó que el Reino Unido volverá a unirse a la Unión Europea, lo que conducirá a su caída. La Unión Europea colapsará tras el regreso del Reino Unido. El euro dejará de usarse como antigua moneda de la Unión Europea. Dijo que Polonia y Hungría tomarán el control de las partes occidentales de lo que él dice es la antigua Ucrania, mientras que Irlanda del Norte se separará del Reino Unido y se reunirá a la República de Irlanda. Además de su predicción sobre la formación del Cuarto Reich, Medvedev dijo: estallará la guerra entre Francia y el Cuarto Reich. Europa quedará dividida y Polonia proporcionada en el proceso. También predice una guerra civil en los Estados Unidos. Eso parece bastante descabellado, pero déjeme leerle algo más aquí, porque esto salió varios días antes. Esto se remonta al 25 de diciembre, de hecho al viernes 23 de diciembre del 23. El título de este artículo del Asia Times es un triángulo Alemania, China, Rusia sobre Ucrania. El secretario estadounidense Antony Blinken pensó que en su papel de policía mundial era su prerrogativa comprobar lo que estaba pasando entre Alemania, China y Rusia, de lo que no estaba al tanto. Sin embargo, su llamada al ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, resultó ser un fiasco. Esto es del Asia Times y lo orientan a su manera. Su intención era recopilar detalles sobre cambios de alto nivel que el presidente chino tuvo en reuniones sucesivas la semana pasada con el presidente alemán Steinmeier, el presidente del Partido de Rusia Unida y el expresidente ruso Dmitry Medvedev. En otras palabras, Dmitry Medvedev tuvo una reunión de alto nivel con el presidente chino Xi Jinping y también participó en una reunión el día anterior entre Steinmeier de Alemania y Xi Jinping. Blinken supuso que la llamada telefónica de Steinmeier a Xi el martes y la visita de Medvedev a Beijing y su reunión con Xi no son coincidencias. La misión de Medvedev fue transmitir algún mensaje del presidente ruso Putin a Xi. Informes han indicado que Moscú y Beijing están trabajando en una reunión entre Putin y Xi a finales de este mes. Hay mucho más sobre esto, pero me gustaría centrarme un poco en algo aquí hacia el final del artículo. El artículo intenta establecer a Xi Jinping como quien puede negociar un acuerdo de paz entre las dos partes. Dice: dicho esto, discutir el establecimiento de la paz en Ucrania con China es un movimiento audaz por parte de los líderes alemanes
en la coyuntura actual en la que la administración Biden está involucrada en una guerra por poderes con Rusia y tiene toda la intención de apoyar a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Pero hay otra cara de esto. Alemania ha estado internalizando su ira y humillación durante los últimos meses. Alemania siente que la han jugado en la cuenta regresiva para el conflicto de Ucrania, algo particularmente irritante para un país que es genuinamente atlantista en su orientación de la política exterior. Los ministros alemanes han expresado su descontento porque las compañías petroleras estadounidenses están explotando la consiguiente crisis energética para obtener ganancias vendiendo gas 3 o 4 veces el precio interno de Estados Unidos. Alemania también teme que la ley de reducción de la inflación de la administración Biden, basada en inversiones en clima y energía limpia, pueda conducir a la migración de la industria alemana a Estados Unidos. El recorte más cruel de todos ha sido la destrucción de los gasoductos Nord Stream. Alemania debe tener una idea bastante clara de las fuerzas que estaban detrás de ese acto terrorista, pero ni siquiera pueden denunciarlas y debe reprimir sus sentimientos de humillación e indignación. Es interesante, escuché a uno de nuestros miembros en Europa y simplemente señaló que todos saben que Estados Unidos hizo estallar el oleoducto, es lo que ellos piensan. Ahora bien, algunos dicen que los británicos estuvieron involucrados, una participación británico-estadounidense, pero si nos detenemos a pensar qué sentido tendría que Rusia volara su propio oleoducto, podrían cortar el gas y eso tendría el mismo efecto sin destruirlo. Estados Unidos está entrando en esta guerra de muchas maneras que tal vez no apreciamos mucho. ¿Recuerdan el titular de NBC News del 27 de enero de 2017? Hace 5 años, casi 5 años, o 6 años exactamente. Bueno, el ex líder soviético Mikhail Gorbachev advirtió el viernes que parece como si el mundo estuviera preparándose para la guerra. Nuestros días en los que todo era bonito y cómodo llegarán a su fin. Es posible que no lleguen a su fin este año. Estamos viendo algunos cambios importantes en el mundo, de todas maneras, cambios geopolíticos. Es posible que veamos una renovación total de lo que consideramos Europa, no será la primera vez. Pensamos que nuestro mundo moderno, eso no puede cambiar, pero las fronteras cambian en Europa. Mi esposa solía decir siempre que era rusa y luego decía que era ucraniana o tal vez polaca. Depende de quién estaba peleando por ese territorio en ese momento. Es difícil saberlo. Toda esa parte de Europa ha cambiado, muchas veces de fronteras. En Joel, capítulo 3, habla de un momento en el futuro y de los sucesos subsiguientes. No es algo para lo que estemos preparados porque se acerca el día del Señor, pero las cosas tienen que empezar antes de que comience el día del Señor. Dice, proclama esto entre las naciones, Joel 3:9, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones. El opuesto a lo que hay en las Naciones Unidas, que citan la escritura de Isaías, que dice que volverán sus espadas en rejas de arado. Esto es lo contrario, conviertan sus rejas de arado en espadas, conviertan su industria en armas de destrucción en lugar de armas agrícolas. Lanzad de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones de todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Eterno, a tus fuertes.
y habla de descender a eventualmente lo que llamamos Armagedón, que en realidad es la batalla del Dios Todopoderoso. Eso se está preparando, pero no sucederá de la noche a la mañana. Se necesitan años para fabricar armas. Y lo que vemos ahora es una culminación de equipo militar como el mundo no había visto en cierto tiempo. Tenemos un artículo del informe AP del 23 de enero. El líder de Japón da prioridad a la acumulación de armas y a revertir la baja tasa de natalidad. Se dan cuenta de que la baja tasa de natalidad es un problema para Japón, como lo es en China y otros países, muchos otros. El nuevo líder prioriza la acumulación de armas y entonces lo que tenemos es una acumulación de armamentos en todo el mundo. Y tenemos tratados que se celebran a puerta cerrada, a veces salen a la luz, a veces no. Entonces debemos preguntarnos por qué está sucediendo esto ahora, por qué nuestro mundo de repente va en una dirección muy mala. En el libro de Oseas, en el capítulo 4, se nos dice por qué. Hay muchas escrituras que nos dicen por qué, que podría leerlas el resto del día o incluso hasta mañana, pero miremos esta. Oseas 4, versículo 1. Oíd palabra del Eterno, hijos de Israel, porque el Eterno contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. El conocimiento de Dios se está desvaneciendo rápidamente. Hay un artículo en la revista El Mundo de Mañana, espero que todos lean la revista porque hay mucha información interesante e importante en ellas que habla sobre la religión en el Reino Unido o la falta de ella. La religión estaba prácticamente muerta cuando estuve allí en los años 50 y lo está aún más hoy. Las únicas religiones que no están muertas son el Islam y las otras religiones, pero en cuanto al cristianismo anglosajón, está muriendo. Por primera vez, menos del 50% de la población afirma que el cristianismo es su religión. Y eso es solo la afirmación sin tener en cuenta si son practicantes. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Con las bestias del campo y las aves del cielo y aun los peces del mar morirán. Muchas reservas de peces están desapareciendo. De eso no hay duda. Me gusta escuchar las noticias cuando voy en el coche y California ha tenido su sexto tiroteo masivo en un mes. El 16 de enero, en Goshen, California, 6 personas murieron por disparos. 21 de enero, 5 días después, Monterey Park, 12 muertos y 9 heridos. 23 de enero en Half Moon Bay, 7 muertos y un herido. El mismo día en Oakland, California, un muerto, 4 heridos y 2 más, desde el día 23. El año pasado tuvimos 647 tiroteos masivos, lo que significa que 4 más personas murieron o resultaron heridas. 647. Tuvimos uno aquí en Carolina del Norte, no recuerdo dónde, pero fue aquí en Carolina. Gavin Newsom tuiteó esto, el gobernador de California. Estaba en un hospital con las víctimas de un tiroteo masivo cuando me llaman para informarme sobre otro tiroteo, esta vez en Half Moon Bay. Tragedia tras tragedia. Eso fue lo que escribió, tragedia tras tragedia. Vamos a Ezequiel 7. Ezequiel 7.
en el versículo 23. Haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre, y la ciudad está llena de violencia. Ezequiel está hablando de Jerusalén, pero regresemos brevemente al cuarto capítulo de Ezequiel y recordemos esto. Creo que la mayoría de ustedes son conscientes de ello, pero el tiempo pasa y no nos damos cuenta de cuánto tiempo hace que hablamos del tema. En el versículo 1 de Ezequiel 4 dice, Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Así que tiene que tomar su tablilla de arcilla y jugar un juego de guerra, como lo hacía yo cuando era niño. Teníamos soldados de plástico verde y tomábamos bandas elásticas y varias cosas para atacar a las fuerzas de los demás que alineábamos en el campo de batalla. Pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes. Tómate también una plancha de hierro y ponla en un lugar de muro, de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco, y la sitiarás. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué tenía que hacerlo? Es señal a la casa de Israel. Cuando leemos los capítulos segundos y tercero, él debía llevar un mensaje a la casa de Israel. Capítulo 33 fue puesto como centinela de la casa de Israel, como atalaya, y sin embargo mucha gente no se da cuenta de que hay una diferencia entre la casa de Israel y la de Judá. Y en ese mismo contexto, el versículo 5 dice, Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tu maldad de la casa de Israel, tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Ezequiel conocía la diferencia entre la casa de Israel y la de Judá, y con solo leer el libro nos damos cuenta de que está muy claro que hubo una diferencia. Incluso habla en el capítulo 37 de tomar dos palos, uno para Israel y otro para la casa de Judá, y juntarlos en el futuro, cuando no sean más dos naciones. Entonces Ezequiel estaba escribiendo de lo que se estaba sucediendo en sus días y de ciertas advertencias para Jerusalén que aún no habían acontecido. Él ya estaba en cautiverio en Babilonia, pero todo eso fue un tipo para la casa de Israel. Entonces cuando leemos en el capítulo 7, haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre, no es de eso de lo que Gavin Newsom estaba hablando. Estoy en el hospital por un crimen de sangre y de repente aquí hay otro. Tragedia sobre tragedia. Notemos el capítulo 4 de Jeremías. Jeremías 4 es interesante al leer algunos de los profetas que el derramamiento de sangre sea tan prominente. Habla del derramamiento de sangre una y otra vez como uno de los crímenes graves de Israel y Judá. En Jeremías 4, versículo 19, Jeremías 4:19, dice, Me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado. Toda la tierra es destruida, de repente son destruidas mis tiendas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? ¿He de oír sonido de trompeta? Está hablando de una época de guerra. Así que no se trata necesariamente de las cosas que estamos viendo en nuestro mundo hoy, sino en términos de nuestras ciudades. Pero sí tenemos destrucción tras destrucción, tragedia tras tragedia, una cadena en la que hay eslabones que se unen entre sí y que están ocurriendo uno tras otro. En Isaías capítulo 30,
Notemos lo que advierte para el tiempo del fin. Este es un pasaje que leemos muy a menudo, aunque no siempre lo leemos completo. Versículo 8. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos. ¿Vemos alguna verdad? Es muy difícil distinguir hoy en día toda la propaganda entre varias facciones y varias ideologías. Hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley del Eterno. Eso es lo que tenemos hoy, toda una generación que no quiere escuchar nada de Dios. Hay excepciones, pero son excepciones. ¿Qué dicen los videntes? ¿Qué dicen a los videntes? No veáis a los profetas y no profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Queremos escuchar solo buenas noticias. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice, porque desechasteis esta palabra. Y nosotros, no usted ni yo, sino nuestras naciones en su conjunto desprecian la palabra de Dios. Aquí y muchos otros países. Australia, como saben, fue el último de los países israelitas, creo, en aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo y ahora están entre los peores. Y censuran nuestros programas una y otra vez. Porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia e iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Lo que mencionamos. ¿Cómo pasó esto? De dos maneras, gradualmente y luego de repente. Grieta que amenaza ruina, que poco a poco va creciendo. Es posible que vean un problema y muchas veces esto es lo que sucede con el mantenimiento. Vemos un problema que se pone poco a poco, un poco peor y un poco peor. Puedo encargarme de eso mañana y de repente se cae la pared. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero. Cuando suceda, no quedará mucho, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Porque así dijo el Eterno, el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Queremos confiar en nuestros propios dispositivos para salvarnos. Y entonces leemos en el versículo 16, sino que dijisteis, no, antes subiremos en caballos. Por tanto vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos. Por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Estamos llegando al momento en el que todos nuestros pecados de los países se derrumbarán sobre nosotros. Hemos ido creciendo, poco a poco. Creo que realmente hemos entrado en el comienzo de la fase repentina. Aún quedan muchas cosas por suceder, por favor no me malinterpreten. En Mateo, el capítulo 24, Mateo 24, hay un momento para estar sobrios y reconocer que debemos tomar en serio lo que creemos y cómo vivimos nuestras vidas. Mateo 24. Este es un pasaje del que estamos familiarizados y somos muy conscientes de la última parte de él. Dice aquí en el versículo 42, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
Ahora, supongo que cuando decimos que el Hijo del Hombre viene, podíamos estar hablando del instante mismo de su regreso. Pero todo el sentido de esto, de lo que sucedió antes, es el momento que está por llegar y lo que traerá. Dice que no sabemos. Dice exactamente, por tanto, también vosotros está preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Podemos pensar que nos queda mucho tiempo por delante, pero tal vez no nos queda tanto. Una vez más, no se construye un ejército de la noche a la mañana. Pero ¿qué sucede si, de repente, las naciones europeas se unen más y dicen, es hora de que trabajemos juntos? ¿Qué sucede si estas naciones se unen, si un líder carismático las une? No lo sabemos. Lo que estoy empezando a ver es que será mejor que estemos preparados para algunas sorpresas, porque leíamos sobre eso, sobre pandemias, pero no esperábamos el COVID. No esperábamos que esta pequeña guerra en Ucrania nos afectara tanto. Y ahora mismo estamos sentados aquí, como dicen, gordos, distraídos y felices. Estamos bien alimentados, el sol brilla, es un día hermoso. Pero también lo era, según tengo entendido, en Hawái el 7 de diciembre de 1941. Las cosas sucedieron de repente. No creo que vayamos a ser invadidos de la noche a la mañana. No estoy tratando de apresurarme y adelantarme al juego, pero será mejor que estemos preparados para algunas sorpresas porque las cosas están comenzando a moverse a un ritmo mucho más rápido. Continúa diciendo el versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y a comer y a beber, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a lo que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir. Esto quiere decir que al final habrá personas que pensarán que el Señor ha retrasado su venida. Pensábamos que Cristo regresaría en siglo pasado, más específicamente en 1975. Mucha gente pensó que iba a suceder, pensamos que nuestro trabajo terminaría en el 72. No fue así. Han pasado casi 50 años desde entonces, poco más de 50. Desde el 72 ya son más de 50 años. Pero no sucedió. El sermón del señor McNair sobre Chicken Little, un sermón memorable, cómo olvidarlo con esa introducción. Él señala que llegará el día en que el cielo se caerá, y cuando caiga será un shock para muchas personas. Habrá gente, porque esto fue escrito para el pueblo de Dios, entiendan eso, y está diciendo, miren, tengan los ojos abiertos. Va a llegar en un momento inesperado, pero no piense, bueno, tengo mucho tiempo, puedo ir de fiesta, fornicar, puedo cometer adulterio, puedo mirar pornografía, lo superaré más tarde. Y todas esas cosas que hacen algunas personas. No debemos pensar que vamos a salir adelante con eso, porque la gente que adopte ese enfoque se sorprenderá, volverá antes de lo que esperan. No intente cronometrar el tiempo, es algo como el mercado de valores, los que lo cronometran a menudo pierden. No intente cronometrar el regreso de Cristo, solo reconozca el marco de tiempo general del que estamos hablando. Hay buenas noticias para quienes obedecen a Dios. No sabremos la hora exacta, no conoceremos los detalles, conocemos el marco de la profecía, pero hay ciertas cosas que podemos saber y que nos dan paz, y es que si servimos a Dios, si hacemos su voluntad, su obra, de hecho, en este mismo pasaje, Él pregunta en el versículo 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente que el Señor puso sobre su casa
para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual el Señor cuando venga le haya haciendo así, haciendo su obra, proporcionando el alimento para el mundo, para alimentar a la humanidad con la verdad. Ese es el que va a ser protegido y salvado por Dios cuando regrese, por Cristo cuando regrese. Los tiempos difíciles no tienen precedentes para el pueblo de Dios. Todos pasamos por momentos estresantes en nuestra vida y a veces esas tensiones pueden parecer abrumadoras. La pérdida de un hijo o de una pareja, la pérdida del trabajo cuando debemos alimentar varias bocas, todo eso es difícil. Pero hay momentos por los que ha pasado el pueblo de Dios que han sido tremendamente estresantes. Como por ejemplo, estábamos leyendo Jeremías, volvamos a Jeremías, y leamos lo que dice en el capítulo 15, versículo 10. Allí encontramos que Jeremías, que sabemos que era un hombre joven, probablemente tenía entre 20 y 25 años cuando comenzó. Nadie lo sabe con certeza, pero él dice que era un hombre joven, lo que casi indicaría que apenas había entrado en la edad adulta a los 20 años, y él pensaba que era demasiado joven, y Dios dijo, no digas que eres un joven, esto es lo que vas a hacer. Pero él sintió el estrés del trabajo que le asignaron. Él dice, creo que estoy en otro capítulo, aquí está, dice aquí, ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Sentía que iba contra el mundo entero. Y no era así. No era tan mayor. Para ser un joven comprometido con el trabajo se puede entender por qué se sentía así. A veces era abrumador y dice, nunca he dado ni tomado en préstamo y todos me maldicen. No les he hecho nada, pero todos me están maldiciendo, es lo que él dice. ¿Y qué le dice Dios? En la versión en inglés dice, el Señor dijo, seguramente a tu remanente le irá bien. Ciertamente haré que el enemigo interceda ante vosotros en el tiempo de adversidad y en el tiempo de aflicción. Esto probablemente fue años en el futuro. Predicó durante bastantes años, puede leerlo, desde la época de Josías hasta los otros reyes, hasta la época de Sedequías, cuando Judá fue en cautiverio. Hubo un par de reyes que reinaron 11 años, Sedequías y Joacim y Josías. Esto fue el año 13 o 18 de Josías. Entonces pasan varios años, probablemente 40. Pero esto probablemente fue en el tiempo temprano, no lo sabemos exactamente, cuando era joven y Dios dijo, mira, seguramente le irá bien a tu remanente. Ciertamente haré que el enemigo interceda ante vosotros en el tiempo de adversidad y en el tiempo de aflicción. ¿Cumplió Dios esa promesa a Jeremías? Bueno, pasemos al capítulo 39. Jeremías 39. Han pasado muchas cosas a lo largo de esos años. Estuvo en prisión y en un calabozo, hundiéndose en el fango. Luego Nabucodonosor entra y mata al rey y a sus hijos y a muchos otros. Pero observa el versículo 11. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo, así que de alguna manera Nabucodonosor, el gran rey Nabucodonosor, estaba al tanto de Jeremías. Cuando la gente desertó y los entrevistaron, probablemente preguntaron, ¿por qué desertaste? Bueno, Jeremías nos dijo,
que nuestro país va a ser derrocado y que si desertamos era lo mejor. Nabucodonosor sabía de él. Tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Envió por tanto Nabuzaradán, capitán de la guardia, y a otros. Vamos al versículo 14. Enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Dios salvó a Jeremías, y ese fue un tiempo en lo que a ellos concernía de guerra mundial. Fue un momento muy difícil, pero Dios lo salvó, y no fue el único a quien Dios perdonó. Hay otros individuos que Dios salvó. De hecho, puedes seguir leyendo. Vamos al capítulo 38. Capítulo 38, versículo 6. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Y probablemente no tenía mucha comida para empezar, porque el asedio había durado algún tiempo y ahora está en la mazmorra fría y húmeda, hundiéndose en el barro o lodo o lo que sea que haya allí. Y oyendo Ebed-Melech etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló diciendo: Mi señor, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, el cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey. Es interesante. Sedequías es un individuo bastante interesante, vacila de un lado a otro, no puede decidir de qué lado estar. Entonces mandó el rey al mismo etíope diciendo: Toma en tu poder 30 hombres de aquí y a sacar al profeta de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres, y entró a la casa del rey debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos, y ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías: Pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y se quedó en el patio de la cárcel hasta que la ciudad fue tomada. Ahora, en el capítulo 39, Ebed-Melech sería recompensado por su acción. Y sin duda debió haber sido un acto valiente, porque tuvo que llegar con 5 hombres. 30, perdón. No hicieron falta muchos hombres para sacarlo del calabozo, pero obviamente estaban haciendo guardia. Esto no era algo popular entre muchas de las élites de la corte en ese momento. Y había venido palabra del Eterno a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: Ve y habla a Ebed-Melech etíope, diciendo: Así ha dicho el Eterno de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal, y no para bien. Y sucederá esto en aquel día, en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice el Eterno, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Porque ciertamente te libraré, y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice el Eterno. Así que hubo una segunda persona durante ese asedio de Jerusalén y durante la caída de Jerusalén, que fue un tiempo horrendo, a quien Dios ayudó. Pero hay más. En el capítulo 45,
Y este es un estudio interesante. Un hombre tiene un capítulo entero reservado para él. Es un capítulo corto, 5 versículos, pero al fin y al cabo un capítulo. Se trata de Baruch. Digo Baruch, pero es Baruch en inglés. Dice en Jeremías 45, palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro esas palabras de boca de Jeremías en el año 4 de Joacim. Recuerde que él escribió las palabras y luego el rey las cortó y las destruyó y tuvo que escribirlas nuevamente. ¿Le gustaría tomar dictado a usted y escribir todo el libro de Jeremías, los 52 capítulos? ¡Wow! Y también tuvo que llevárselo a los líderes porque Jeremías no podía ir. Así que su vida está en juego de vez en cuando. Y estar asociado con Jeremías no debe ser algo bueno. Versículo 2. Así ha dicho el eterno Dios de Israel a ti, oh Baruch. Tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido el eterno tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir, y no he hallado descanso. Así que vemos que hubo un gran estrés en este individuo también. Jeremías tenía gran estrés, quería morir. Ebed-Melech tenía miedo de lo que iba a pasar. Y sin embargo superó su miedo para salvar a Jeremías. Y ahora encontramos a Baruch, que también está temeroso. Fatigado estoy de gemir, y no he hallado descanso. Así le dirás, ha dicho el Eterno, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué, y arranco a los que planté, y a toda esta tierra. Y esta es la parte interesante. ¿Y tú buscas para ti grandezas? En medio de todo esto que está sucediendo, uno tiene la sensación de que Baruch estaba completamente decepcionado con su vida, que tal vez quería dejar su huella en el mundo. Y tú buscas para ti grandezas, no las busques, porque aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho el Eterno, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares donde fueres. Y Baruch iría a diferentes lugares. Y Dios dice, te daré tu vida como premio. Así que no es momento de preocuparse por ciertas cosas. Solo agradezca que su vida va a ser perdonada y que yo estaré con usted en todo momento. ¿Recuerdan a Daniel y a sus 3 amigos? Estaban en cautiverio en este mismo periodo de tiempo en general. Fueron parte del cautiverio de Judá y Dios cuidó de ellos. ¿No es así? Pusieron su confianza en él. Ya sea Daniel en el foso de los leones, Sadrach, Mesach, Abed-Nego en el horno de fuego. Con todo el estrés y todo lo sucedido, Dios los cuidó, ¿no es así? ¿Qué pasa con José? ¿Recuerdan a José cuando tenía 13 años o 17, tal vez 17, y fue vendido como esclavo? Y tuvo que esperar hasta los 30 años antes de salir del lío en el que se encontraba. Fue una prueba tras otra. Y todo mientras intentaba hacer lo correcto. Ahora, él era un poco descarado cuando era joven, estaba un poco atrapado en sí mismo, pero era muy trabajador y no se podía reprimir y él hacía todo lo que tenía que hacer. Pero incluso cuando obedeció a Dios y no se involucró con la esposa de Potifar, algo a lo que muchos jóvenes habrían cedido, él, él, él se negó y termina en prisión por varios años. Entonces, incluso cuando las cosas parecen ir mal, al final todo saldrá bien si ponemos a Dios en primer lugar. En Ezequiel capítulo 9, nuevamente estamos hablando de la casa de Israel, pero está hablando más inmediatamente de la caída de la ciudad de Jerusalén,
pero es un modelo para la casa de Israel, una señal para Israel. Encontramos que Ezequiel escucha esta voz que dice, versículo 1, ver los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria de Dios de Israel se elevó encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó al Eterno al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero escribano, y le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen. ¡Qué descripción tan acercada a nuestro mundo actual! Ya ni siquiera sabemos qué decir cuando vemos la locura de las decisiones que se están tomando en los países. Está tan mal que en California tienen una ley que quiere cobrar impuestos si se sale del estado determinadas veces al año. Es difícil saber si eso va a funcionar, pero la idea misma está muy mal. Nueva York tiene algo similar y otros estados. Y si nos fijamos en nuestra situación fronteriza, se nota que es algo planificado. Quieren que toda la gente venga de quién sabe dónde. No tenemos idea de dónde vienen. Bueno, tenemos una idea porque los entrevistan y vienen de todas partes del mundo. Y hay todo tipo de problemas en nuestro mundo actual y nos preguntamos, ¿dónde está el sentido común? ¿Qué podemos hacer además de suspirar y llorar por las abominaciones y por estas drag queen que van a las bibliotecas y enseñan a los niños pequeños cómo expresar eso de alguna manera lógica? No hay palabras para eso. Algunas personas las tienen, pero yo no. Entonces dice, ponles una señal. Y a los otros dijo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acerquéis. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Dios muestra que va a proteger a aquellos que son suyos. Dicho esto, ¿qué pasa si morimos? ¿Qué pasa si Dios le permite ser un mártir? ¿Qué pasa si Dios le permite morir? Sabemos que al final todo nos irá bien, pero el hecho es que todos vamos a morir. No quiero sorprender a nadie, no quiero mencionar algo que nunca haya escuchado, pero sé que cuando somos jóvenes sabemos que esto va a suceder, pero lo vemos muy lejos. Y surge gradualmente. Y de repente pasan los días. Hay otro artículo en la revista que habla sobre el tiempo. Pasan los segundos, pasan los minutos, pasa el tiempo. Y de repente nos despertamos y decimos, hey, estoy viejo. Y ya no sé cuánto tiempo me queda. No se aflijan por mí si algo me sucede. No sé si algo me sucederá de inmediato, pero eventualmente sucederá. ¿Cómo llegará el momento? No lo sé. Podemos ser jóvenes y no saberlo. Entonces todos vamos a morir en algún momento, así que, ¿qué importa realmente, en cierto sentido, cómo morimos? Supongo que es importante por el dolor y el sufrimiento. Pero, y he pensado en esto, prefiero ser un mártir que morir de una larga enfermedad terminal. No me ofrezco como voluntario para ninguna de las dos. Pero piénselo. En Eclesiastés, mucha
Mucha gente malinterpreta el mensaje que Salomón estaba dando, pero cuando leemos con atención vemos que él entendió que sí hay un futuro. Pero si lo vemos de una perspectiva puramente física de esta vida, si esto fuera todo lo que hay, es un futuro bastante sombrío. Dice aquí en el capítulo 8, versículo 12, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen su presencia. Incluso Salomón, con todo el negativismo que describe, dice, también sé que les irá bien a los que a Dios temen, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Si tememos a Dios y hacemos su voluntad, podemos estar seguros de que al final todo saldrá bien. No sabemos cómo, no conocemos todos los giros y vueltas de la vida, especialmente en los años que tenemos por venir, pero lo que intento decir es que debemos estar alerta, despiertos al hecho de que las cosas están sucediendo rápidamente. Cuando escuchamos noticias como las que leí de que la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado y por ahora discuten cosas como no les vamos a dar esto, pero les daremos estas armas. No les daremos tanques, pero sí misiles. Y así se van involucrando como dos compañeros en el patio de la escuela, dos niños que quedan atrapados en una pequeña controversia y ninguno de ellos realmente quiere pelear. Pero una multitud ya se reunió a su alrededor. ¿Y cómo pueden salir de eso? Salvando las apariencias. Algunos se aleja, a veces, pero a veces es por eso por lo que pelean. Y las consecuencias de los combates pueden ser bastante drásticas cuando se empieza a hablar de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva. Tenemos una guerra ahora mismo en Europa, una vez más con tanques alemanes que van contra los rusos. Puede que todavía no estén piloteados por alemanes, pero ¿cuánto tiempo pasará si esto continúa? Es una amenaza existencial para ambas partes. Ninguna de las dos partes sabe cómo dar marcha atrás. Ahora bien, puede ser que a alguien se le ocurra una solución integral que satisfaga a todos, pero es difícil ver ese escenario. A partir de eso, casi podemos estar seguros de que veremos una transformación de Europa de alguna manera, a lo que la Biblia dice que será el poder de la bestia, así que sigamos mirando. Las cosas no son como de costumbre en el mundo. Hemos entrado en una época muy peligrosa, similar a la década de los 30 antes de la Segunda Guerra Mundial. El tiempo de lo gradual parece estar llegando a su fin. Ahora estamos en la fase repentina, o nos estamos acercando a ella si aún no estamos ahí. El fin no ha llegado, pero no debemos ser ingenuos en cuanto hacia dónde vamos. No es el momento de quedarse dormido, de quedar atrapado en actividades mundanas o de apresurarse a tomar malas decisiones. Pero terminará bien para aquellos que ponen su confianza en Dios y hacen la voluntad de Dios.